Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. En esta noche, ¿verdad? Me encuentro trayendo un mensaje de parte de Dios. Amén. Como está el subtítulo, ¿verdad? Señales de que Cristo está a la puerta. Amén. Y vamos a estar leyendo en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. ¿Verdad? Vemos, ¿verdad? Que, como dice la palabra, de que el Hijo de Dios, ¿verdad? Se manifestará, pero antes tiene que presentarse o verse la apostasía. Y es lo que se está viendo hoy en día. Para nadie es un secreto que estamos en tiempos malos, tiempos difíciles. Y también, ¿verdad?, que se cumple la palabra donde dice de que se levantarían falsos profetas. Amén. Esto lo dice en Mateo 24, donde dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Entonces, ¿verdad? Vamos a estar nosotros en esta noche. Yo voy a estar compartiendo esta palabra con ustedes. Porque como vuelvo y lo repito, ¿verdad? Y lo dije la vez pasada, hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y esta palabra el Señor me la ha regalado a mí. Y dice, ¿verdad?, que hay muchas cosas que están pasando, ¿verdad? Cosas que están escritas, para nadie es un secreto. Una de ellas son las señales de que el Señor está a la puerta. Es que las congregaciones hoy en día están llenas de apostasía. Las iglesias hacen show, espectáculos, hacen supuestos actos proféticos, y lo triste de todo es que juegan con la palabra de Dios. Muchas personas llaman apostasía que la mujer se maquille, que use aretes, que use pantalones jean, que use chores cortos, que use faldas cortas. Estos son los que el hombre llama apostasía, ¿verdad? Que supongamos que la pareja no sea casada, que no esté bautizado, pero verdaderamente las apostasías, ¿verdad?, son todas aquellas cosas, ¿verdad?, como lo anoté aquí, son todas aquellas cosas que no se encuentran establecidas en la palabra, ¿verdad? Es decir, todas las cosas que son antibíblicas. Apostasías: ventas de mercancías o alimentos fuera de la congregación. Yéndonos a Mateo 21:13, gloria a Dios, aleluya, que yo lo leí las semanas pasadas, y dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Pero también en Juan 2 dice la palabra del Señor, dice: y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Esto lo dice la palabra. Y son apostasías que hay dentro de las congregaciones, y el hombre cree, ¿verdad?, que estas son cosas de Dios, pero en realidad va en contra de lo que está establecido en la palabra. Vemos, ¿verdad?, danzas dentro de la congregación, es decir, ensayadas por el hombre. El Espíritu Santo de Dios es un de repente, ¿verdad? El Señor me trae memoria de que cuando Juan el Bautista fue decapitado y la reina mandó a pedir su cabeza, dice que en ese momento había mujeres danzando. No sé si usted ha ido a congregaciones donde ve las danzas, de que andan con los pañuelos danzando de un lado a otro. Esas son apostasías, porque en realidad esto no lo hace
Esto no lo hacen los que en realidad están bajo la presencia de Dios, ya que el mover del Espíritu Santo en danza es un de repente. Es un de repente, eso usted no tiene que ensayarlo ni dramatizarlo, no, es un de repente. Cuando el Espíritu Santo llega sobre su vida, eso es algo que es instantáneo y no como lo hacen hoy en día las congregaciones, que se inventan estos shows y estos espectáculos para atraer, ¿verdad?, la presencia o atraer, ¿verdad?, la asistencia del público, pero en realidad no para atraer las almas al arrepentimiento, sino para que entre más personas vengan a la congregación, más dinero me queda a mí, ¿verdad?, y más puedo lucrarme. Obras o actuación, ¿verdad? Las obras de teatro, ¿verdad?, que se hacen en las iglesias son show, espectáculos, vuelvo y repito, que no son agradables ante los ojos de Dios. De repente mucha gente lo hace, no, porque es que de esta manera yo tengo que agradar al joven, porque de esta manera puedo llamar la atención, ¿verdad?, de mis vecinos, de los hermanos, pero no es la manera en la que Dios quiere que se hagan las cosas. Recuerden que Dios es el mismo de ayer, es el de hoy y por los siglos de los siglos. Él nada cambia, Dios sigue siendo el mismo. Dice, cobrar los milagros. Hoy en día, ¿verdad?, vemos de que dentro de las congregaciones está esto, de que para tú poder de repente tener un empleo, para tú poder recibir sanidad, para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida, primero tienes que pagar para que Dios haga la obra. Pero ahora yo te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿verdad?, ¿en qué parte de la Biblia dice que los milagros que el Señor Jesucristo hacía, la gente tenía que pagarlos? Si más bien Él pagó el precio del pecado de la humanidad. Es decir, de que todas estas cosas son gratuitas. Pero el hombre a todo le saca provecho, porque el hombre busca lo suyo propio, ¿verdad? Pero en realidad estas cosas son apostasía, es decir, que está en contra de la palabra de Dios. Amén. Bautizos en piscinas plásticas dentro de la congregación. Amén. Son cosas que en realidad son apostasía, porque la palabra me enseña en Miqueas 7:19 y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Dice la palabra de que en las profundidades del mar es donde nosotros vamos a dejar los pecados. ¿Por qué? Porque es que el Señor, ¿verdad?, creó un ser que está en las profundidades del mar, gloria a Dios, que se llama Leviatán, el cual se encarga, ¿verdad?, de destruir todo el pecado, toda la inmundicia que hay dentro de nosotros. No dice que en una piscina de un hotel o de una finca, sino ni tampoco en una piscina plástica, sino en las profundidades del mar. Todas estas cosas, ¿verdad?, son apostasías, que el hombre las hace para querer agradar a los que tiene alrededor, pero en realidad no agradan al Señor. Dice, apartar a los bautizados de la Santa Cena. Amén. Son cosas que también están en contra de la voluntad del Señor. Porque si nos vamos nosotros a Mateo 26, aleluya, gloria a Dios, dice la palabra del Señor de que leeremos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, entonces respondió Judas, el cual le entregaba, y dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Amén. Vemos, ¿verdad?, de que yo no sé de dónde sacan los pastores hoy en día, de que para tú tomar la Santa Cena tienes que estar bautizado.
Porque si tú puedes leer los 4 evangelios que habla de la vida de Cristo, en ningún momento la palabra registra de que los discípulos fueron bautizados en agua. El único que fue bautizado en agua fue nuestro Señor Jesucristo, pero para cumplir, ¿verdad?, con un mandato, con una ley, por así decirlo. Pero los discípulos no fueron bautizados, porque el primero que se bautizó, o el único que se bautizó en agua, fue el Señor Jesucristo. Y a medida que Él va caminando en su ministerio, va conociendo a los que Él llamó discípulos. O sea, estos hombres no fueron bautizados, pero aún así ellos participaron de la cena del Señor. Ahora bien, vemos, ¿verdad?, de que entre la mesa estaba sentado Judas, que era el que lo iba a entregar, y el Señor sabía que Él lo iba a entregar, pero aún así el Señor no lo destituyó de la mesa, no lo destituyó de la Santa Cena, aún sabiendo que Judas lo entregaría, sino, ¿verdad?, que aún así lo acogió, le dio de comer el pan, que es el cuerpo de Cristo, y la sangre, y el vino, perdón, que era la sangre. Y también le lavó los pies a todos los discípulos. Es decir, de que el hombre no es quien para destituirte a ti de tomar la Santa Cena. El hombre no es quien para prohibirte a ti que no hagas partícipe de esta ceremonia, se puede llamar, porque el Señor lo dejó dicho, que lo hagamos siempre, todas las veces que sea posible, en memoria de Él hasta que Él venga. Es decir, que Cristo no fue crucificado por algunos, fue crucificado por toda la humanidad entera, ¿verdad? Entonces vemos algo, de que si el Señor se sacrificó por la humanidad entera, y si el pan es su cuerpo, y si el vino es su sangre, ¿qué nos impide a nosotros tomarla si nosotros también somos partícipes, amén, de ese sacrificio de amor que Él hizo por nosotros? Entonces yo no sé de dónde sacan las congregaciones de que a un lado los bautizados y a un lado los no bautizados, que no pueden tomar la Santa Cena. Todo esto son argumentos de hombres, pero como lo dice la palabra, ¿verdad?, todos pueden tomarla. Amén. Dice, estrategia para tener dinero a través de la fe. Se inventan que hay que sembrar, que hay que, ¿cómo se dice la palabra? Hay que sembrar, hay que, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo se dice? Gloria a Dios. Bueno, te hablan del diezmo, la siembra, la primicia, ¿verdad? Se inventan todo este tipo de cosas, pero en realidad, como lo dije en el video pasado, la primicia es que tú te arrodilles delante de la presencia de Dios y le des las gracias por el nuevo día. La semilla, que tú salgas y prediques la palabra del Señor a todas las personas, ¿verdad?, que tengas alrededor. El diezmo, que ores, ¿verdad?, 2 horas y 40 minutos diario, ¿verdad? Eso es lo que significa estas cosas. Pero el hombre busca estas estrategias para de esta manera poder adquirir dinero a través de tu fe. Anunciar profecías de prosperidad de parte de Dios donde Dios no ha anunciado. En Ezequiel 13:6 dice la palabra del Señor. Amén. Y dice de tal manera, dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Y dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Y con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Es decir, ¿verdad?, que dicen, Jehová me dijo, que así te dice el Señor. Pero el Señor no ha anunciado tales profecías que estos hombres dicen. Y ellos esperan de que el Señor, ¿verdad?, le dé confirmación al pueblo de lo que ellos están hablando. Y como dice aquí, ¿verdad?, y dice en Ezequiel 22:28, dice, y sus profetas recubrieron con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinación, mentira, diciendo, así ha dicho Jehová, y Jehová no había hablado. Vemos, ¿verdad?, que hoy en día muchos pastores te predican de prosperidad, de abundancia, pero nuestros ojos ven todo lo contrario a lo que estos hombres predican.
Porque es que como lo dice la palabra, ¿verdad? Que hay de aquellos que dicen que Jehová ha dicho donde Jehová no ha dicho nada. Que no invoquemos el nombre del Señor en vano. Y muchos hombres, dicen tales cosas o hacen tales cosas para tener al pueblo contento. Y todo el mundo gritando gloria a Dios, aleluya, pero en realidad están hablando mentiras. Palabras de adivinaciones, ¿verdad? Y dice, hay algo muy normalmente, algo que está aconteciendo muy seguido, y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Hay una palabra, ¿verdad?, que de repente, o se puede decir de repente, los pastores están predicando, los profetas, y salen hablando unas lenguas extrañas, y le hacen creer al pueblo que es la boca de Dios o es la lengua del Señor. Hay una palabra que utilizan mucho, que dicen arramacanda lavasoa, o dicen alababaisa rababaisa. Y de esta manera no habla el Señor. Porque si nosotros nos podemos ver, ¿verdad?, o leemos las escrituras, cuando esta niña, ¿verdad?, que había fallecido, el Señor Jesús le dice, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y cuando el Señor estaba crucificado, cuando dice el momento que él se sintió solo, la palabra que él utilizó fue Eli, Eli, lama sabactami, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, que la lengua que el Señor utiliza para hablar es hebreo y arameo, ¿verdad? Pero estos hombres inventan tales lenguas para hacerle creer al pueblo que es Dios que está hablando, pero a la hora del té ni ellos mismos saben interpretar lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque son palabras de mentira, son lenguas extrañas en las cuales Dios no utiliza. Amén. Porque con este arramacanda, la basoa, quieren profetizarte carro, casa y beca. Con esta arramacanda, la basoa, quieren decirte muchas cosas, dando a entender de que esta es la única palabra que el Señor utiliza. Algo que no creo, porque si Dios creó todas las lenguas, no creo que Él solamente con una sola palabra diga muchas cosas con la misma palabra. Yo pienso que Él habla de manera fluida. Y las personas que tienen, ¿verdad?, la experiencia de escuchar el Espíritu Santo, saben de que Dios no habla de tal manera. Amén. Sino que Él habla de una manera fluida y las palabras no son repetidas. Dice, decir que el diezmo prospera. El diezmo no prospera. Pero los pastores te meten un chi en la cabeza que tú para poder ser prosperado tienes que diezmar. Pero en realidad el diezmo no prospera. Porque es que hoy en día han hecho del diezmo un Dios. Es que si tú no diezmas te va mal. Es que tú tienes que diezmar para que tu negocio, tu finanza y tu economía prospere. Es que tú tienes que diezmar para que Dios reprenda el devorador. Tú tienes que diezmar para que la enfermedad salga de tu cuerpo. Todo lo quieren hacer a través del diezmo. Es decir, ¿verdad?, que Dios no tiene autoridad, sino el que tiene el poder es el diezmo. Entonces todas estas cosas son apostasías que hay dentro de las congregaciones. Pero el hombre está desapercibido. Amén. Y dice, cobrar oraciones. Hoy hasta las oraciones te las quieren cobrar. Pero en 1 Corintios 9:18 dice la palabra del Señor de que ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Aquí el apóstol Pablo indica y dice de que el evangelio es gratuito. Pero estos hombres todo lo quieren cobrar. Incluso hasta para orar tiene un precio la oración. Pero el hombre por falta de conocimiento se deja, ¿verdad?, engañar. Porque es que dice la palabra, ¿verdad?, que hay una oración modelo, que es el Padre Nuestro, que todos no lo sabemos. Y el orar es hablar con Dios. Si tú quieres orar, arrodíllate ante la presencia de Dios y háblale como si tú supieras que Él está allí. Como si tú estuvieras hablando con tu mejor amigo, con tu padre. Háblale, que esa es la manera en que uno puede orar. Y no tienes necesidad de pagar, porque esto es gratuito.
Pero estos hombres, ¿verdad? Todo lo llevan a dinero. Pero esto es por causa de que el pueblo no tiene conocimiento de las cosas de Dios. Las megas iglesias, vemos, ¿verdad?, de que la iglesia de Cristo eran 12 discípulos. Pero hoy en día las iglesias son de 200 miembros en adelante, ¿verdad? Hay un pastor en redes sociales, ¿verdad?, que se llama Cas Luna, que su congregación tiene capacidad para 12,000 miembros. Pero ¿cree usted de que este hombre hace esta mega iglesia con la finalidad de que todas esas almas sean salvas? Lo hace con la finalidad, ¿verdad?, de hacerse rico a través de su fe, a través de la fe del pueblo, jugando, ¿verdad?, con la fe que tienen las personas a Dios. Entonces se inventan estas tales megas iglesias, pero no para que las almas sean rescatadas para Dios, sino para que todas estas personas lleven el dinero al pastor y él así poder comprarse su carro, su casa, pagar la universidad de sus hijos a través del sueldo que usted se gana, ¿verdad? Dice el evangelio de la prosperidad: todos te predican prosperidad. Porque es que los hijos de Dios no pueden estar en malas condiciones, porque es que los hijos de Dios no pasan necesidad. Pero dígame usted, Cristo que vino aquí a la tierra, ¿cómo era Cristo? Era una persona humilde. Era una persona, ¿verdad?, de que en él se veía de pronto una pobreza. Y por eso dice la palabra que a los suyos vino y los suyos le despreciaron. Porque los que esperaban a Cristo, esperaban era un Mesías que se viera como rey, que se viera que tuviera dinero. Pero como el Mesías llegó de tal manera que hasta nació en un pesebre, muchos lo rechazaron, ¿verdad? Voy a hacer por un momento una pausa porque el celular se me está descargando, pero inmediatamente vuelvo. No se desconecten, ¿verdad? Sigan allí conectados y esperen que en un minuto regreso.